Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Dialogando. Hoy es 1 de abril del 2023. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el país? El panorama, el cierre del LUM, un espacio que nos retorna a la memoria y que debiera estar presente. Bueno, son decisiones de las autoridades de la municipalidad y que de hecho se ha escuchado muchas voces también reclamando, solicitando las explicaciones del caso. La Semana Santa está a puertas de, y bueno, Huaraz en Ancash lista también para la procesión, para todas las actividades religiosas. ¿Y qué tenemos el día de hoy en el menú del programa Dialogando? Les comento, Susana Calvay ha preparado una nota sobre el Teatro Segura a propósito del marco del Día Mundial del Teatro. Y en la secuencia de Gabriela Villafán, consultorio contable, nos habla de los errores contables al aplicar el IGB. Y el tema central, obviamente, estamos engalanados con la presencia de nuestro invitado, el señor César Chaman Alarcón. Él es editor general de Agencia de Noticias Andina. Vamos a abordar una temática muy importante en estos tiempos: el periodismo y las nuevas tecnologías, la ética, qué es lo que debemos considerar, qué otras características debemos considerar cuando hablamos de periodismo y hacemos periodismo. Vamos a darle la cordial bienvenida ya a nuestro invitado. A ver, César, un placer y un gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Gladys, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en el programa Dialogando y bueno, gracias por esta oportunidad de estar en contacto con tu público. Saludos para la audiencia que nos sigue desde el Callejón de Huaylas, lindísimo lugar que seguramente voy a tener oportunidad de visitar próximamente. Claro que sí, allí espera Huaraz y el Callejón de Huaylas, esperan muchos turistas, y no solo para regocijarse con las bondades paisajísticas, sino con las expresiones culturales, que a propósito también es una línea que manejas dentro de tu experiencia periodística. Les comento quién es César Chaman Alarcón, editor general de la Agencia de Noticias Andina, periodista con amplia experiencia en radio, televisión y medios escritos a nivel nacional. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica. En el diario El Peruano se desempeñó como jefe de informaciones y editor de la revista cultural Variedades, y a propósito también será un tema aparte para abordar sobre esta temática, además pues de que es catedrático universitario. Y así empezamos la cita el día de hoy. ¿Qué es el periodismo? Empecemos quizás sintetizando conceptos básicos que pareciera que en el fragor de la información, de la búsqueda de la información, olvidamos ciertas características que sí o sí deberíamos tener en cuenta, César. Desde tu experiencia, ¿qué es ser periodista? ¿Qué es el periodismo? Gladys, esa es una pregunta muy pertinente en este momento, en estos tiempos de redes sociales e internet e inmediatez. La comunicación, el contarnos noticias unos a otros es una costumbre, llamémosle así, que viene desde los tiempos de las cavernas, ¿no? Los seres humanos en formación se reunían alrededor de una fogata y compartían esas vivencias de lo que había sido el día, por ejemplo, ¿no? Estas faenas de caza. Entonces, esta intención de contarse unos a otros, contarse experiencias, transmitir información, es algo que viene con nosotros desde nuestro origen como seres humanos. El periodismo como tal, en todo caso, esta tarea que es exclusividad o especialidad, en todo caso, de algunos profesionales, es más bien mucho más reciente. Es, diría, anteayer, en términos figurados, si uno mira la amplitud de la historia. Un punto clave que habría que mirar cuando uno hace una especie de repaso de lo que es el periodismo
tendría que ser el perfeccionamiento de la imprenta en el siglo XV, ¿no? La historia registra a Johannes Gutenberg hacia el año 1450-52 como el inventor de la imprenta. No ha sido así, ¿no? En China había imprenta antes que eso. Lo que hace Gutenberg es perfecciona la imprenta y la convierte en una imprenta de tipos móviles. Eso sí es verdad. Eso es como el aporte de Gutenberg y abre una nueva etapa en lo que es la circulación de información y conocimiento. Se dice, por ejemplo, que después de la invención de la imprenta, Europa ya no es un continente más una máquina, ya es otro continente. Se abren muchísimas posibilidades para el ser humano y para las sociedades, pero recordemos también de paso que eran tiempos en que la habilidad de leer no era generalizada, es decir, no toda la gente, no todo el mundo, no todas las personas ni siquiera eran ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de la etapa todavía de los imperios, la etapa de los señores feudales, no había derecho, mucha gente era esclava o semiesclava. Entonces, luego vienen ya una etapa del periodismo, cuando ya empiezan a aparecer los periódicos en Europa en el siglo XVII. Hay quienes sitúan el origen, el primer periódico, la primera edición de publicación periódica en Países Bajos, iniciando el siglo XVII. Otros sitúan a un diario británico, el Daily Courant, en 1702, empezando el siglo XVIII. Cualquiera sea la referencia que tomemos, lo claro es que el periodismo tiene en sus orígenes, ya como actividad especializada, una vinculación clave con lo que es la difusión de las ideas. Por eso se habla de una etapa del periodismo ideológico. Ya pasadas las décadas y los siglos, ya entrando a la etapa de la revolución industrial, la prensa también se convierte en una actividad de escala y entonces se pasa ya a otro momento. Quién sabe, todavía es muy esquemática la periodización, pero entramos a una etapa del periodismo más bien informativo. Veníamos de una etapa ideológica a una etapa más bien informativa. Y los tiempos actuales, ya con Internet en todo su furor, más bien demandan de los periodistas un esfuerzo por hacer interpretación de las realidades. Y entonces estamos en una etapa de periodismo interpretativo. La pregunta, ¿qué es el periodismo? La verdad que sí tendríamos que hacérnosla en este momento todos los periodistas, independientemente de la generación a la que pertenezcamos. Yo diría que periodismo es este esfuerzo por transmitir información, pero no solamente pasar el dato, sino más bien interpretar los hechos y los procesos, que interpretar implica poner en contexto, explicar cuáles son los antecedentes, por qué hemos llegado a este punto y a la par prever consecuencias. ¿Qué puede pasar a partir de este hecho o de este proceso? Creo que por ahí podría ser mi primera intervención en cuanto a esta pregunta tan interesante y profunda que planteas y que parece tan sencilla. ¿Qué es el periodismo? Pareciera muy sencillo, pero no lo es. Efectivamente, César, has hecho todo un panorama histórico y es verdad. Y vienen surgiendo los géneros periodísticos, ya lo has dicho, el informativo. Y en este contexto actual se suele tender a confundir, o hay una línea muy delgada entre hacer periodismo interpretativo con el de opinión. También es necesario que se dejen pautas, que se establezcan con claridad cuando hablamos de periodismo interpretativo y el de opinión. Hay unas imágenes que muy gentilmente nos ha facilitado nuestro invitado, donde nos va a mostrar las premisas, primero, que debe tener un periódico, y que aplica, por cierto, César, tú nos confirmas que aplica obviamente tanto en el periodismo impreso y en el periodismo de estos tiempos, el periodismo digital. Gladys, eso que muestras en pantalla es una especie de imagen de lo que es este texto clásico del maestro Javier Darío Restrepo. Él tiene un texto, y los estudiantes de periodismo y todas las personas que quisieran revisar este texto está en internet, es muy sencillo. ¿Qué es un buen periódico? Y va a salir este texto, que es un clásico de lo que sería la ética periodística. Son 12 observaciones, no son en realidad recomendaciones, sino más bien constataciones o evidencias de lo que es un buen periódico. Y ahí donde Javier Darío Restrepo dice periódico, porque claro, es un texto que viene de hace unos buenos años, ahora podríamos reemplazar por la palabra periodismo, ¿no?
Ya los diarios en papel, los periódicos que conocíamos históricamente, están como en retirada y ahora son medios digitales, principalmente los que un poco van marcando la pauta en términos de información, pero ahí donde Javier Darío Restrepo dice periódico, fácilmente podemos reemplazar por periodismo y sigue teniendo vigencia. Son 12, como decía, observaciones de Javier Darío. La 1 es, repite la anterior, por favor, si es que se puede. Bueno, un buen periódico es independiente. Esto es como, digamos, el punto de partida, ¿no? La independencia, que es esta posibilidad de no depender, de no tener deudas en el sentido amplio, ni ideológicas, ni fácticas, con ningún poder, de modo que esto nos permite abordar y desarrollar las informaciones desde una mirada que es independiente, como dice el enunciado, pero también que es plural, que no está comprometida con una posición en específico y por tanto nos permite ser equilibrados y plurales. Son César, 12, acá la segunda. Sí. César, si me permites, vamos a detenernos. En realidad siempre nos hemos preguntado en el ejercicio, ¿es posible ser independiente? Y nos lo hacen nuestros estudiantes. ¿Es posible ser independiente a costa de perder el trabajo porque hay una línea editorial de un medio de comunicación? ¿Cómo trabajamos ese detalle como empleados de medios de comunicación actual, ¿no? O eso permite que también las nuevas generaciones se abran precisamente como ojo público y son ellos los que determinan el contenido pertinente desde la línea que manejan ellos. Hay ejemplos e incluso hay algunas películas que se han desarrollado en torno a emblemáticos medios de comunicación o periódicos, principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, de periódicos que tenían, por cierto, un financiamiento de un grupo de poder específico, pero viene desde la cabeza, desde la dirección, que esta elección por la independencia. Es un tema complejo, sí es verdad, y de pronto ahí hay mucho que debatir todavía. Esto es como la aspiración, pero yo pregunto, por ejemplo, en el día a día, hay temas en los que uno tiene que trabajar, obviamente, con un concepto de independencia. Se pone en juego este valor, si se quiere, en algunos temas muy polémicos y conocidos seguramente, pero hay todo un amplio campo de temas e informaciones en los cuales no se siente en realidad una presión específica por, entre comillas, torcer la información. Pongamos ejemplos como, no sé, contaminación ambiental, por elegir un tema al azar. Allí que yo recuerde, no he tenido nunca ninguna presión por orientar la información en cierto sentido. Y por tanto, la idea de la independencia implica, por ejemplo, apelar a todas las fuentes en torno a un problema que atañe a la sociedad. Y ahí hay como tres fuentes o tres referencias básicas. Quienes están a favor, quienes están en contra, y la mirada neutral, que puede ser de especialistas del mundo de la academia. Yo recuerde, en algo así de específico, nunca he sentido una presión de ningún jefe que me diga, en el tema ambiental tienes que decir esto o tienes que evitar esta opinión. Entonces, es cierto esta observación que tú mencionas, cómo ser independiente cuando hay presiones económicas y hay grupos de poder. Efectivamente, y se nota, no tengo ninguna duda, en algunos temas, en los más polémicos, pero hay todo un campo, hay toda una gama de temas informativos y noticiosos en los que el periodista puede poner en juego y puede echar a andar todos estos conceptos y valores. Alguien que esté haciendo un tema sobre movilidad sostenible en una ciudad. No recuerdo que haya alguna presión específica por decir acallen esta voz o privilegien esta otra. Más bien ahí creo que eso es casi una justificación de algunos colegas. Es verdad, o sea, no hay que negar, no hay que ser ciegos, sí hay presiones, pero hay una serie de temas y de campos en los que se puede trabajar con amplitud y es cuestión y voluntad de ser esto, imparcial, de ser equilibrado. Correcto, criterio, mucho criterio. También la experticia hace que se vaya manejando con mucho criterio. La verdad, vamos a pasar porque yo considero,
seguramente tú, desde tu experiencia también, no se puede hacer periodismo sin enarbolar la verdad. No hay forma de hablar de este maravilloso ejercicio. Siempre está bien escrito. ¿Qué pasa en estos tiempos en el que todavía se sigue contra el tiempo por mantener la primicia y obviamente las nuevas tecnologías pues se adelantan y no reparan en este punto 4, que siempre debe estar bien escrito? ¿Qué nos dice tu experiencia? Tengo la impresión de que esta inmediatez que tú señalas y esta necesidad de competir por quién tiene primero la información circulando en redes, la que lleva a cometer errores, ¿no? Y uno hace una revisión de las cabeceras más importantes. O sea, no hablo de medios alternativos o de espacios creados un poco por emprendimiento. Estoy hablando de periódicos, de estaciones de radio y de canales de televisión con mucho recorrido, y uno mira sus publicaciones en redes sociales y encuentra errores. Tenemos un colega, Jesús Raimundo, el doctor Tilde, que es de alguna manera su campo de acción, es ir observando y corrigiendo errores garrafales que se cometen en las publicaciones en red. En todas las publicaciones en realidad, pero sobre todo en red, que es donde más se nota, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene que ver o sea, juega en contra esta necesidad de estar primero en redes, pero también es un asunto que los propios editores tienen que poner cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que muchas veces para las áreas web, áreas de redes, se convoca a los periodistas más jóvenes por la idea de que están más familiarizados con el manejo de las redes, pero lamentablemente en algunos casos o en muchos casos no son los que mejor manejan el idioma. Y entonces ahí es una elección, ¿no? Privilegio la rapidez o privilegio el estar bien escrito. Lo ideal sería que un periodista joven también escriba bien, y seguro que sí, seguro que muchos periodistas jóvenes tienen esas habilidades digitales y a la vez escriben bien, pero lo que vemos en los medios muchas veces es la demostración contraria, ¿no? Mientras me comparte la siguiente imagen, César, en tu experiencia, también acaso, no tiene que ver mucho la malla curricular, ¿no? Porque la base es redacción y a veces se soslayan esas asignaturas más orientando hacia la especialización sin antes sentar bases. Tú has estudiado en la Universidad San Marcos, forma comunicadores sociales. ¿Qué tanto viste la incidencia, el esfuerzo de los maestros por hacer que se redacte bien? Obviamente, pues no solo porque te van a leer, sino porque también está de por medio tu perfil profesional. Yo creo que eso no se resuelve en la universidad, y ahí hay que ser claros, ¿no? En la universidad, un profesor de redacción periodística no tendría por qué estar enseñando en qué lugar va la S y en qué lugar va la Z, en una Pero palabra como es la fotografía escasez, Z, es la fotografía actual. Es verdad, puede venir desde casa, la escuela primaria, la secundaria y llegar ya con una redacción sin errores. Sin embargo, es la fotografía actual. ¿Qué hacemos? Pero entonces ahí el problema es cómo se selecciona a los estudiantes que van a seguir periodismo. Es decir, yo no concibo que alguien que no haya aprendido a escribir tenga pretensiones de ser un redactor y hacer periodismo narrativo. Alguien que no lee, yo no creo que tenga pretensiones serias. No creo que sea coherente que alguien que no lee pretenda igualar, no sé, pues a los nuevos cronistas de Indias, o ir un poco más lejos a textos periodísticos como los que nos entregaba García Márquez, por ejemplo. O sea, creo que entonces lo que falla es la manera de seleccionar. Es que en la universidad no podemos estar enseñando puntuación, no podríamos estar enseñando dónde va la tilde en la palabra lápiz, porque si no, no acabamos nunca. Entonces, si es que ese es el problema, es que hay gente que llega sin saber dónde va la tilde en lápiz, el problema es la selección, el filtro. Es nuestro sistema, pues son los exámenes de admisión, ¿no? Que van accediendo a los estudiantes que eligen una y otra
profesión, y eso no es solamente con la especialidad, ¿no? Se ve en muchos de los casos. De esta fotografía, por favor, ¿cuál puedes destacar para continuar? También hay muy buena información que deseamos compartir con ustedes. De estas 6 siguientes, yo me quedaría con la número 10 y con la número 12. ¿No? La número 10 es algo que además a mí siempre me gusta repetir cada vez que tengo posibilidad de conversar con periodistas jóvenes. Cuando Javier Darío Restrepo dice, un buen periódico, el buen periodismo, también publica buenas noticias, también da buenas noticias, yo hago énfasis en esta palabra también. Restrepo no dice el buen periodismo o un buen periódico o un buen canal de televisión solo da buenas noticias. Dice también, obviamente que es responsabilidad y es parte de nuestra tarea hacer notar qué es lo que está fallando en nuestra sociedad, precisamente para que quienes toman las decisiones se ocupen de esos problemas, ¿no? Quien maneja el presupuesto público tiene la obligación de hacerlo con eficiencia, y eso implica atender las demandas de la sociedad y la comunidad y la población a la que la ha elegido. Y en ese campo el periodismo tiene mucho que decir. Hacer notar que, por ejemplo, una avenida en un distrito como Comas está en ruinas, es responsabilidad del periodismo, y además eso ayuda a que el alcalde tome decisiones para hacer mejoras correspondientes. Y entonces sí, el periodismo tiene que dar las malas noticias y tiene que hacer notar aquello que falla, pero también tiene que dar buenas noticias. No todo lo que ocurre en el país, no todo lo que ocurre en nuestra comunidad, distrito, provincia, región, no todo es malo. También hay cosas buenas. Necesitamos esos ejemplos para que nos sirvan de inspiración, ¿no? El periodismo también tiene que inspirar a las personas, a los lectores, a los televidentes, a los radioyentes, porque no todo lo que ocurre es malo, sino terminamos consumidos, terminamos desbordados por la sensación de que estamos en un país que no tiene solución, ¿no? Entonces hay que mirar esos ejemplos inspiradores, y entonces cuando Javier Darío dice un buen periódico también da buenas noticias, se refiere justamente a eso, ¿no? En esta urgencia que tenemos por confiar. Ahí he puesto una lámina, seguramente la vamos a ver al final, que es justamente el desafío de este concepto número 10. Pero lo veremos luego. Y el número 10 me gusta mucho porque además es muy motivador, ¿no? Un buen periódico, el buen periodismo, tiene a los mejores reporteros, por cierto. Y déjame hacer un comercial aquí, Gladys, por favor. En la Agencia Andina, nuestros periodistas, los más jóvenes y los que tienen más experiencia, han ido ganando una serie de premios de periodismo en los últimos tiempos que nos enorgullece, nos llena de orgullo. Entonces yo cada vez que puedo resalto en redes estos logros y estos méritos de mis compañeros, hombres y mujeres, ¿no? Muy jóvenes, muchos de ellos, y eso nos llena de satisfacción y de orgullo. Entonces esto es casi como un toque motivador, ¿no? Lo que Javier Darío dice, un buen periódico tiene a los mejores reporteros. Sí, pues hay que sentirse que somos los mejores para poder acometer nuestro trabajo con entusiasmo, con ganas y con mucha dedicación. De esas 6 que muestras, todas son importantes. Yo me quedaría con la 10 y con la 12. Gracias, César. Bueno, Javier Darío Restrepo es el periodista más especializado para mí en temas de ética. Consultorio ético que se trabaja desde la Fundación Gabriel García Márquez. Es hermoso, siempre recomendamos que se den una vuelta. Es más, hay libros que nos hablan de ella, y para Restrepo la ética es inherente al ser humano. O sea, no es que él no está de acuerdo que te sancionen por faltar a la ética, porque él no concibe a un periodista sin ética. Mira esa responsabilidad que vamos cargando, y les animamos, los animamos a mirar e investigar un poquito más sobre Javier Darío Restrepo. Hay diarios, casi todos tienen su libro de estilo, y has compartido con nosotros precisamente una directriz del ideario, ¿no? De la agencia Fran Press. Por favor, también hay 10 puntos, igual, ¿qué puntos se podría resaltar desde tu experiencia como periodista del diario El Peruano, de Agencia Andina de Noticias? Sí, sobre el punto anterior, déjame hacer un pequeño apunte. Javier Darío, y me agrada mucho que lo resaltes, decía que la ética no es elegir
entre lo bueno y lo malo, sino más bien es aquel llamado que nos invita a elegir entre lo bueno y lo mejor. La ética te hace ser mejor. Se da por sentado de que ya, de por sí, en esencia somos buenos, ¿no? Y que lo que hace es impulsarte, empujarte, motivarte a ir hacia lo mejor. Esto que tú estás mostrando aquí es una de las páginas de la Carta de Buenas Prácticas Editoriales y Deontológicas de la agencia France Press. A mí siempre me gusta aterrizar en esta página porque tiene aquello que podría sonar etéreo, ¿no? La ética como una rama de la filosofía que reflexiona sobre el actuar bien, ¿no? Diferenciar lo que está bueno de lo que está malo, que podría sonar como teórico. En cartas como esta están muy bien aterrizadas, ¿no? Y ese es el mérito de una carta de una agencia con tanta trayectoria como France Press. De acuerdo con la ley, todo medio de comunicación debería tener un código de ética, ¿no? Y los que no lo tengan pueden hacer suyo el código de ética que difunde, por ejemplo, una institución como Concord TV, ¿no? Que está, además, tiene el visto bueno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, si no me equivoco. Esta carta incluye estas 10 líneas directrices y a mí me encanta la número 5. La número 5. Ahí donde dice AFP pueden retirar de AFP y simplemente leer de frente, ¿no? Número 5. Los periodistas tienen el deber de buscar la verdad de los hechos y no repetir pasivamente la información que les es suministrada. Esta última genial. La duda forma parte de la cultura del periodista. Eso es, me parece como, es decir, el punto de partida. El punto de partida. De allí todo lo demás, ¿no? Entonces respecto a este punto 5, también ¿quiénes suministran la información? Bueno, en una sala de edición están pues en un diario, hay comisiones, pero también se reciben las notas de prensa, ¿verdad? De las instituciones. Y en la mayoría de ellas es copy-pega. Hay que voltear la noticia. ¿Cómo trabajan en Agencia Andina? Yo diría que más que voltear, Gladys, lo primero que hay que hacer es confirmar. Te voy a contar un detallito que nos pasó ayer, o sea, sin ir muy lejos. No voy a mencionar los nombres involucrados porque no viene al caso. Claro. El ejemplo sí es válido. Llega una nota de prensa para dar cuenta de una fusión empresarial importante. Pero llega en un PDF con 2 membretes en la parte alta. Pero en el final no tenía ni firma, ni nombre de la persona que enviaba, ni un teléfono de referencia, ni un correo electrónico al cual acudir, ni una página web. Y entonces era un PDF. Y la persona tenía mi número. Yo no conocía a esta persona hasta ese momento, pero como suele suceder, te escriben pues directamente al WhatsApp, ¿no? Y muy cordialmente, por cierto, dice: estimado, le hemos enviado una nota de prensa sobre tal hecho, ¿no? Y entonces yo reviso y efectivamente estaba la nota allí, era un PDF, pero no tenía nombre. Y le respondo: no, estimado, tu nota no tiene ni remitente, no me das ningún teléfono, no hay ninguna referencia a quién llamar, no tiene una página web enlazada, y entonces nosotros no podemos publicar algo así. Nuestra primera tarea es confirmar la información, ¿no? Y bueno, le pasé un pantallazo justamente de la carta de Buenas Prácticas Editoriales y Deontológicas y le marqué el punto 5, ¿no? César, pero eso nos lleva también, perdóname, pero eso nos lleva también a preguntarnos quiénes están detrás de las oficinas de comunicaciones, que las notas de prensa siempre va a salir de instituciones públicas o privadas y hay una estructura para la redacción de una nota de prensa. Claro, el mandato número 1 de todo periodista, independientemente del medio donde trabaje, es confirmar la información, ¿no? Puede darme una versión de lo que sea, ¿no? Y ahí también, bueno, tiene un poco, hay relación con las fuentes, ¿no? En nuestro trabajo diario es bastante usual que las oficinas de prensa de los ministerios, por ejemplo, estén enviando mucha información día a día. Y ya tú llegas a establecer una relación de amistad, no, pero sí profesional, con algunos colegas que trabajan en las oficinas de prensa. Y entonces, ya por experiencia, tú sabes si es un colega confiable, creíble, y por tanto, no hay mucho trabajo. Y además, tú ya tienes completamente claro de que efectivamente esta persona trabaja en esta oficina o dirección de prensa. Entonces,
Ahí sí hay un trabajo de confirmación, pero se parte un poco de la confianza con la fuente, ¿no? Pero de ahí en más, toda la información tiene que ser confirmada. Y eso, Gladys, creo que es la principal diferencia entre el trabajo de un periodista con lo que podría ser la difusión de una información en redes sociales, ¿no? Un transeúnte que ve un choque y toma una foto y dice choque en la avenida Tupac Amaru con Belaúnde, ¿no? Correcto, pero hay que confirmar, ¿no? Yo no podría, si es que soy editor de un medio digital, porque un internauta colocó una foto y me dijo, este es un choque de hoy en Belaúnde con Tupac Amaru, darlo por cierto. Mínimamente tenía que confirmar, apelar a otras fuentes, revisar que otros internautas en la zona han publicado otra toma y entonces ya tengo cómo confirmar o cómo contrastar, ¿no? O llamar a la comisaría del lugar, qué sé yo. Bueno, si fuera algo muy importante, por cierto, un choque de por sí mismo no tiene mayor importancia porque ocurren a diario, ¿no? Entonces, el primer mandato es confirmar y eso tiene que ver también con la relación que uno puede entablar o establecer con las fuentes. Aquellas que son confiables demandan, digamos, una confirmación mucho más rápida, ¿no? Hay más confianza, valga la redundancia. Vamos a ir luego ya a centrarnos en variedades, pero es que esta inmediatez no suele pasar. Te comento un caso muy personal que quisiera comentarles. Un día abro mi Facebook bastante temprano y veo un post en el que afirmaban que había fallecido el maestro Líbano, director del Diario 1. Y mecánicamente pretendí compartir, pero luego reflexiono y digo, pero, ¿y si no es cierto? Empiezo a revisar, a navegar algunas fuentes que conozco, que eran pues cercanas al maestro, y la veo en línea a una de ellas y le escribo por Messenger y me confirma. Efectivamente me confirma sí, a qué hora, cómo había pasado. Entonces ya sé, inclusive se estaba difundiendo dónde se velarían los restos. Entonces, situaciones cotidianas como esta no suele pasar, pero allí está el ABC del periodismo responsable que precisamente está compartiendo nuestro invitado. Variedades es otro tema muy especial. Quiero recordarles que nuestro invitado ahora es editor general de la Agencia de Noticias Andina, pero estuvo ligado por mucho tiempo con el suplemento Variedades. ¿Cuántos años estuviste a cargo de Variedades? Y explícanos al público, a los que nos siguen por la televisión y las redes, ¿qué es este suplemento Variedades para César Chama? Gladys, si tú me preguntaras cuál es la etapa periodística más importante en tu carrera, yo sin duda señalaría la revista Variedades. Fui editor de la revista Variedades del 2012 al 2016, un poco más, un poco menos. Yo calculo que fueron unos 5 años que me tocó ser editor de la revista Variedades. Mira, la revista Variedades es una revista emblemática en el mundo de la cultura aquí en nuestro país. Fue fundada en 1908 por Manuel Moral y el primer director fue Clemente Palma. Clemente Palma era hijo de nuestro gran ¿cierto? Tradicionalista. Ahí, mira, ayúdame a ver cuál es el término correcto. Ricardo Palma, ¿no? Y entonces tuvo una primera etapa muy importante entre 1908 y 1930, y además Variedades de esa temporada ha sido objeto de estudios e interpretación de la realidad de ese momento, ¿no? El 21, que fue el centenario, que llegó además con el discurso de la patria nueva, ¿cierto? Veníamos de la república aristocrática y necesitábamos una patria nueva que mire el futuro y el progreso y el desarrollo, ¿no? Que se desligara un poco de los valores anteriores y pasara a ese siguiente momento. Variedades encarna de alguna manera esta intención de modernización de la sociedad del país, ¿no? Que cumplía en esos tiempos sus primeros 100 años. Y entonces esa primera etapa de Variedades es muy importante. De ahí, por cierto, cierra, vuelve a aparecer en los años 70, vuelve a cerrar, y en la última temporada, que viene del 2005 hasta la fecha, está ya como parte del acervo de Editora Perú y en el caso concreto de El Diario El Peruano. Entonces Variedades es una revista cultural que ahora es suplemento del Diario El Peruano
está en pausa en estos tiempos por la pandemia. La pandemia implicó algunos recortes a todo nivel, no solamente en una empresa como Editora Perú y El Peruano y Andina, a todo nivel, y entonces Variedades está en una etapa de pausa, pero no pierde este carácter de ser una revista emblemática e importante para tener una perspectiva de lo que es el desarrollo de las ideas, estas crónicas que van describiendo nuestra evolución como sociedad. Entonces, Variedades, para mí, te digo, Gladys, ha sido una etapa de las más importantes en mi carrera. Ahí estamos viendo, por ejemplo, algunas portadas de nuestra revista. Repasemos, por favor, a ver, nos explica. La etapa que me tocó ser editor de Variedades era una publicación semanal, iba los viernes y constaba de 8 páginas. Como suele suceder con las publicaciones culturales, trabajábamos con colaboradores externos, jóvenes periodistas muy entusiastas que teníamos reuniones para definir los temas y cada uno, digamos, hacía sus textos, sus historias, las iba construyendo por fuera, pero teníamos un plazo de entrega, que era el cierre de edición, ¿no? Nosotros salíamos, en la temporada en que yo estuve, salíamos los viernes, nuestro cierre de edición era los miércoles, entonces los miércoles era un día dedicado completamente a revisar los contenidos. Ojalá que pudiéramos mirar una de las ediciones completas, también está en imagen. Esa es una portada muy bonita. Para ahí, por favor, quisiera referirme a esta portada. Este es un texto, si no me equivoco, de Eloy Jáuregui, uno de los maestros del periodismo narrativo aquí en el Perú. Saludos para Eloy, ojalá que esté mirando. Y además las crónicas de Eloy Jáuregui, tan coloridas, pero también tan profundas, eran en la temporada en que me tocó a mí ser editor, uno de los platos fuertes de la revista Variedades. Y además, como ustedes pueden mirar, tenía un diseño moderno, ¿ah? O sea, esta ilustración creo que es de nuestro compañero Darío Gutiérrez, y también se trabajó con Daniel Chan, un diseñador que lamentablemente ya no está con nosotros, ha fallecido, y con Julio Rivadeneira, ¿no? Teníamos una mirada que no se quedaba solamente en la intención de contar historias, o sea, no solamente tener un buen texto, sino también un despliegue gráfico que la distinguía, ¿no? Mira, Gladys, no es por hablar, pero yo esta portada la pondría en un cuadro y la tendría seguramente, y lo voy a hacer, mira, ya me has dado la idea, la voy a tener en mi lugar de trabajo, porque es una de las más bonitas que yo recuerde de mi etapa en Variedades, ¿no? Entonces, era una revista, ¿no? un suplemento. ¿Perdón? Replica tu trabajo, allí está la pasión, la emoción, la conciencia social que genera este espacio, ¿no? Reflexiones además también. Pedí a Switcher, por favor, si hay una última fotografía, que sí es ya la página central, me parece, mientras lo ubica, dentro de las 5 fotografías. Sí, lo que muestra esa imagen es cómo está compuesta una edición de Variedades, ¿no? Ahí, por ejemplo, está un poquito distorsionada, pero bueno, no importa, ahí está la portada. Teníamos 5 artículos, uno central, que era el más amplio, el más extenso, que permitía un desarrollo mayor, y 4 textos de una página completa, ¿no? Entonces teníamos portada, 5 artículos, uno de ellos artículo central, y nuestra agenda. No perdíamos de vista, no obstante que somos una revista histórica y emblemática, pero también queríamos, aparte de proporcionar buenas opciones de lectura, opciones interesantes de lectura, también queríamos atender al público que busca, bueno, a qué presentación asistir el fin de semana, o a qué conciertos podrían ir, o qué libro revisar, ¿no? Entonces complementábamos estas historias largas, de largo aliento, o más que de largo aliento, no son tan largas porque son de una página, no es mucho, pero eran trabajadas con mucha intensidad, con esta otra opción de decirle al público qué cosa hay en la agenda para poder revisar. Nosotros salíamos los viernes y por tanto el fin de semana siempre es oportunidad de hacer un poco de turismo cultural, entre comillas, ¿no? Entonces, Variedades también cumplía esa otra función, ¿no? Gracias. Igual, ¿no? Un artículo central que era el que remitía la portada, o la portada remitía al artículo central, 4 crónicas bien trabajadas más nuestra agenda, ¿no? Y entonces
con variedades, Gladys, pasaba una cosa curiosa, ¿no? No teníamos, digamos, como es una situación cruzada, no había mucho comprador, la gente compraba el peruano y se llevaba variedades, pero teníamos muchos lectores. En redes mucha gente comentaba o decía que le había parecido interesante o simplemente felicitaba, ¿no?, por el esfuerzo. Entonces era una situación cruzada, ¿no? No teníamos muchos compradores, pero sí muchos lectores, y ahí es una elección, ¿no? O sea, claro, y esa es una especie de lujo que nos lo daba el hecho de ser parte del diario oficial, del diario del Estado, ¿no?, de un medio Es público. verdad. Podíamos trabajar, podíamos trabajar pensando en la cultura sin necesidad de estar pensando en el rating, por ejemplo, ¿no? No digo que esté mal, está bien pensar en el rating porque de algún lado tienen que salir los ingresos para costear ese buen periodismo. Te describía simplemente la situación, ¿no? Sí, en realidad, por más variedades, por más formatos de variedades que hayan en cada región de nuestro país para revalorar, para fortalecer nuestra identidad, cada espacio maravilloso que tiene el país tiene algo que contar, César. Y tú también has viajado y conoces cada realidad, pero lamentablemente nadie apuesta pues por la cultura así de per se, ¿no? ¿Quién te auspicia un tema cultural? Ojalá, bueno, los medios actuales, tecnológicos, se sumaran a este esfuerzo y no perdemos la esperanza de seguir construyendo o sumando esfuerzos desde la experiencia con periodistas como tú, que nos llenan de emoción, de ideas, y que seguramente quienes están viendo el programa también se sienten representados de una forma. Reflexiones finales, César, sin antes felicitarte por variedades, una asidua lectora. He revisado casi la mayoría de lo que estuvo pues en la red, maravillada por la calidad. ¿Qué hacemos con la tecnología? A ver, la tecnología desde los 90 nos trajo muchas satisfacciones, dificultades, y la brecha que se visibilizó fue precisamente en la pandemia. Aprender nuevas, a conocer primero la tecnología en sí, luego ya vienen las plataformas, los medios de comunicación de una u otra forma se van alineando. Sin embargo, hay quienes no han estudiado, no tienen ni idea, ni pizca de conocimiento del tratamiento periodístico, los valores de la noticia, la estructura de una noticia, pero suelen hacer programas periodísticos y que en ese afán pues se salen de la línea de la ética, como el que ha sido comentado muchísimo hace poco de una entrevista realizada en YouTube. No quisiera ni mencionar porque no vale la pena, pero hay como estos varios ejemplos. ¿Qué hacer desde tu experiencia? Un periodista que ha trabajado precisamente desde la máquina de escribir, ha pasado a la computadora y está alineado a la tecnología, pero tenemos a aquellos que, bueno, tienen esta posibilidad, pero no lo manejan responsablemente. Y ojo, quisiera aclarar que no estoy generalizando, porque también hay buenos programas que se alinean a la tecnología. Sí, el tema es bastante amplio y voy a decir algo que puede sonar a cliché, pero toda crisis es una oportunidad. Cuando el público, cuando los lectores, cuando la audiencia repara en ese tipo de barbaridades que se ven en las redes sociales y en internet, como lo que acabas de comentar, y definitivamente no hace falta referirse a ello, yo creo que esa es una oportunidad para los periodistas, para situarse, para posicionarse y decir y convocar a los lectores y a los oyentes y a los televidentes a hacer buen periodismo. Frente a este tipo de situaciones que ocurren, los periodistas deberíamos ver esto como una oportunidad y convencer a las audiencias de que precisamente podrían y deberían confiar más bien en los periodistas que hacemos, que desempeñamos esta actividad sobre la base de los principios y los fundamentos de la ética. Creo que la ética, no obstante que pueda sonar a una materia gaseosa, teórica, es más bien es un punto de partida para ejercer con corrección nuestro trabajo. Y entonces creo que es una buena oportunidad para dirigirnos a los públicos y mostrar un trabajo de calidad que en la comparación con eso otro que circula
no hay mayor cosa que decir, ¿no? El periodismo de calidad va a subsistir. El tema de la tecnología también nos plantea otros desafíos. Ya hacen por lo menos 10 años que Forbes probaba su robot periodista. Era un software que con una base de datos amplísima era capaz de escribir un texto periodístico en el formato de la pirámide invertida, ¿no? Es decir, ocurrió tal cosa en tal lugar, a tales horas y en estas condiciones, ¿no? Lo que ahora nosotros aquí conocemos como el periodismo de declaraciones, ¿no? El ministro de Economía anunció un fondo de 500 millones para apoyar a la pequeña empresa en el país. Estos montos serán distribuidos en 3 etapas y en estas condiciones señaló que ese periodismo que se escribe casi como en una plantilla, desde mi punto de vista, y aunque suene demasiado tajante, creo que ha empobrecido el periodismo. Y entonces, ante la aparición, la arremetida de las tecnologías y los robots y la inteligencia artificial que es capaz de reemplazar estos formatos, es decir, un robot puede contar una noticia sobre la evolución del dólar sin necesidad de tener un periodista dedicado a esa tarea. Entonces, justamente, los periodistas deberíamos mirar hacia ese periodismo interpretativo, ¿no? A fijarnos en una realidad, pero explicar en su contexto lo que está ocurriendo. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Por ejemplo, deforestación. La Amazonía se está perdiendo. ¿Por qué hemos llegado a este punto? Explicamos en un reportaje de profundidad. Pero además, no solamente nos quedamos en el lamento, sino que también prevemos consecuencias y planteamos las soluciones. No nosotros somos más bien un intermediario, pero buscamos a los especialistas y los expertos que nos puedan decir qué hacer ante esos problemas que nos agobian como humanidad. Creo que allí está el campo donde los periodistas debemos seguir siendo útiles e importantes para la sociedad. El transmitir la noticia del día, lo que ocurrió en la esquina, el asalto, el robo, el incendio, creo que ya las redes sociales lo están haciendo bien. El trabajo de los periodistas es contextualizar e interpretar estos hechos y estos procesos. César, me dicen que tenemos que terminar, pero por favor, en 30 segundos, esas 2 imágenes brevísimas, por favor, switchar, les pido, sí. Vamos. Javier Darío Restrepo, el buen periodismo también da buenas noticias, ¿no? Y esa es la reflexión que acompaña a este punto número 10 que veíamos hace unos minutos. La sociedad necesita todos los días argumentos para creer y esperar. Y una buena noticia fortalece la fe y la esperanza de los seres humanos en sí mismos y en la sociedad. Ese es el texto, es parte del texto este famoso que es un buen periódico. Y la última creo que es esta es importante. Sí. Giovanni Sartori, un politólogo, comunicólogo italiano, ya fallecido también igual que Darío Restrepo. Se puede estar informadísimo de muchas cuestiones y a pesar de ello no comprenderlas. Tenía Sartori una profecía que él decía, ojalá que no se autocumpla, ¿no? La televisión, decía Sartori, está involucionando la capacidad del ser humano de hacer pensamiento abstracto. Él decía, ojalá que no se cumpla. No sé, tengo mis dudas, Gladys, pero creo que hay que reflexionar sobre esto que nos dice Sartori como Videns. Ensayo general también es otro espacio que seguramente les vamos a ir comentando de qué se trata. Muchas gracias, César Chamán Alarcón, editor general de Agencia de Noticias Andina. Hace tiempo ya queríamos tenerte en el programa por toda esa lección de aprendizaje, conocimiento, desde tu experiencia que compartes, no solo con la población que todavía duda, tiene ciertas reservas de la autenticidad de un hecho noticioso, pero ahí está, hay buenos periodistas todavía. Gracias, tus palabras finales para despedir esta secuencia. Claro, y gracias a ti por la invitación a Dialogando y deseo el mejor de los éxitos, que continúe tu programa. Espacios como este creo que son necesarios para poder ver de fondo que muchas veces en la prensa comercial, en la prensa que está detrás del día a día, no tienen oportunidad de salir. Y entonces, y lo bueno que tiene el internet es que queda registrado, que queda grabado. Alguien que no pudo conectarse en este momento lo puede ver seguramente más adelante y puede además replicar, puede comentar, puede desacuerdo con alguna de las cosas que yo he dicho y seguramente te comentarán a ti en el espacio en Facebook, en YouTube, qué sé yo, y decir, no estoy de acuerdo con que esto que he dicho está equivocado. Bueno, está bien, lo importante es que podamos debatir y de ese encuentro de opiniones pues propuestas e ideas que le ayuden a mejorar en general a nuestro país. Gracias, Gladys, por esta invitación. Gracias a ti. Amigos, nos vamos a una pausa comercial. Regresamos con las secuencias anunciadas al inicio del programa. Estamos de regreso, amigos, y toca
presentar a Susana Calvayo, quien ha preparado una reseña sobre el Teatro Segura a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Teatro. Veamos. ¿Te has preguntado alguna vez dónde la historia y el arte se unen para crear una experiencia única? Hoy te presentamos el Teatro Manuel Ascencio Segura, un tesoro cultural y arquitectónico del Perú, que ha sido testigo de la magia del teatro durante más de un siglo. El Teatro Manuel Ascencio Segura se encuentra ubicado en el distrito de Barranco, en Lima. Es escenario de representaciones teatrales desde finales del siglo XVI. Esta impresionante edificación de estilo neobarroco tiene una capacidad para más de 800 personas y es un referente para la cultura y el arte en Perú. Somos poseedores de un legado pasado tremendo, ¿no? Equiparable con los de las más grandes culturas de este mundo en el pasado. Fue construido entre los años 1920 y 1921 por los arquitectos Emilio Vargas y Julio Latini y lleva el nombre del poeta y dramaturgo peruano Manuel Ascencio Segura. Durante su construcción se utilizaron materiales importados como el hierro y la madera de caoba para construir su escenario y su fachada. A lo largo de la historia, el Teatro Segura ha sido escenario de importantes presentaciones artísticas y culturales. La famosa actriz Micaela Villegas, conocida como la Perricholi, recitó versos de Calderón de la Barca, Lope de Vega y Tirso Molina. Además, el Teatro Segura fue el lugar donde se presentó por primera vez la canción patriótica La Chicha, interpretada por Rosa Merino. Y también fue el escenario donde se cantó el himno nacional del Perú en presencia del general José de San Martín. Desde su inauguración ha sido un referente para la cultura y el arte en el país. Sin embargo, a lo largo de los años, el teatro ha sufrido diversas adversidades, desde incendios hasta terremotos que han afectado su estructura y arquitectura original. En 2018 se inició un proceso de restauración y reconstrucción del teatro con el objetivo de preservar su patrimonio arquitectónico y cultural. El resultado de la restauración y reconstrucción del Teatro Manuel Ascencio Segura fue impresionante. El teatro recuperó su belleza original, sus detalles arquitectónicos y su acústica excepcional. Hoy en día, el teatro es un espacio moderno y seguro que sigue siendo un referente cultural en el país, albergando una amplia variedad de eventos culturales, desde obras de teatro hasta conciertos de música y festivales de cine. A nivel de infraestructura es importante tener estos espacios, ¿no? Porque desde el hecho de que ya se presentan espectáculos teatrales, ya es bueno, eso en sí mismo es bueno, ¿no? ¿Cuál es el impacto de eso? Eso es otra cosa. César Salas nos brinda su perspectiva sobre cómo el teatro puede superar los retos que enfrenta y seguir siendo una forma de arte relevante y apreciada por los peruanos. Creo que el desafío sigue siendo el mismo. Lograr que la gente peruana, el peruano común y silvestre, el ciudadano normal, la ciudadana normal, consuman teatro, consuman arte en general primero y de manera más específica consuman teatro. No somos una sociedad consumidora de arte, no consumimos arte. A pesar de ser una de las expresiones artísticas más antiguas y apreciadas en la cultura, el teatro en Perú se enfrenta a diversos retos que pueden dificultar su desarrollo y crecimiento. Depende también muchísimo de la educación y de su cultura, de su desarrollo cultural y artístico. Lamentablemente aquí no lo vemos tanto así, ¿no? Dirijámonos a los niños. Es un lugar común, la verdad. ¿Cómo te diriges a los niños? Ofreciéndoles gratuitamente espectáculos en los colegios. Ya se hace desde hace años, no muchísimo, pero se hace. El teatro es una experiencia única que nos conecta con la cultura y el arte. A pesar de los desafíos, el teatro sigue sobreviviendo y adaptándose para seguir ofreciéndonos espectáculos increíbles. Aunque el acceso al teatro ha mejorado, aún queda mucho por hacer para fomentar y difundir esta forma de arte. Acércate a disfrutar de una obra teatral como en el Teatro Manuel Ascencio Segura, uno de los muchos tesoros culturales y arquitectónicos del Perú, que sigue siendo un referente para el teatro y la cultura en nuestro país.
invitarlos a que asistan a alguna función teatral de las tantas que hay en Lima y también en regiones. Se van a llevar una experiencia gratísima, nueva, ¿no? Potente, sobre todo si van con sus niños pequeños, ¿no? Y si no, igual, de adultos, de jóvenes, va a encontrar un mundo mágico, bueno, potente, diverso, colorido. Así que vayan al teatro. Y en nuestra secuencia de consultorio contable, Gabriela Villafán incide en los errores comunes al aplicar el IGB. Bienvenidos a Consultorio Económico Contable. El día de hoy vamos a hablar sobre los errores sobre el IGB. Hace unas semanas tuve que hacer una compra en una florería y necesitaba solicitar una boleta. Me dijo que sí, pero que con factura tendría que cobrarme el IGB. Y esta situación me recordó a muchos casos que he escuchado previamente, en los cuales tienen este concepto. Así que vamos a aclarar esto el día de hoy. Como dije, en este caso, esta florería me indicó que con boleta no se paga impuesto y con factura sí. Vamos a explicar la forma correcta de cómo se hacen estos cálculos. ¿Qué hace su contador al final de cada mes? Cuando informa al Estado cuánto vendió y cuánto de IGB recaudó. Este es un registro de ventas simplificado. Este mes hubo 4 ventas, 2 que se hizo a otras empresas, por tanto fue una factura, y 2 que se hizo con boletas a personas. El de la factura y boleta fueron estos: 95 soles, 265, 150, 135. Eso dio en un total de 645 soles de venta. Para determinar el valor de venta se divide entre 1.18 y luego para calcular el IGB se multiplica por 18%. Aplicando este cálculo resulta así. Entonces, por cada comprobante se determina. Como ven, también estoy aplicando este mismo cálculo a la boleta. Así que el valor de venta al final del mes fue 546 soles. IGB fue 98,38. Ahora, ¿cómo se hace usualmente los contadores? ¿Cómo declaramos? Vamos en el importe final, lo sumamos, nos resultó 645. Así que el valor de venta lo aplico entre 1.18 y el IGB lo multiplico al 18%. Así que, en conclusión, sale que debo pagar en este mes, entregarle al Estado 98 soles con 39, porque eso es lo que recaudé por mis ventas. ¿Sí? Y esto, como vemos, es el 18%, así que es lo mismo que hacerlo en detallado como de forma global. Es cómo funciona realmente el cálculo. Esto es lo que se hace mensualmente en cada empresa. Pero considerando lo que indicó en esta florería, que tienen este error sobre el concepto del IGB, al parecer lo realizan así. A los facturas sí se le considera el IGB, pero a las boletas no. Así que, como en las boletas no tienen IGB, vamos a indicar que se recaudó 0 soles por ellos. Las ventas totales fueron 645, sí, pero el IGB sale 54,91. El valor de ventas sale un poco mayor. Vamos a intentar hacer el mismo cálculo global, pero va a tener que hacerse separado. En las facturas fueron en ventas 360 soles, solo de los 2 negocios, las celdas en verde. Y esto, si le aplico lo mismo, me sale 305 soles, 54,91. IGB que se recauda solo por las facturas es 54,91. Ahora, en el caso de las boletas, fueron la sumatoria 285 soles, pero no se recaudó IGB, así que 0. Si sumamos el total de estos, el IGB en todo el mes, según este criterio, sería 54,91. Se vendió 645 soles, pero se recaudó únicamente 54,91. Si aplicamos la misma forma de calcular porcentaje, resulta aquí un 9%. Así que esto es incorrecto, porque siempre las ventas son un 18% del total, el IGB, pero en este caso sale un 9%. Así que, como ven, esto es diferente. La forma correcta es considerar que también las boletas recaudan IGB y que se tiene que pagar eso al Estado. Entonces, las boletas, tanto como las facturas,
recaudan IGB y como empresario se tiene que entregar este IGB. Este es un error muy común que he escuchado muchas veces en una experiencia previa en la cual me encargaba de compras en una empresa. Muchos negocios por los que preguntaba algún producto me decían, sí te puedo dar factura, pero tienes que pagarme el IGB adicional. Y yo realmente lo rechazaba porque sabía, tenían este error, que con boleta no me cobraban de más, pero con factura sí. Y yo buscaba otro negocio en el cual el precio que me dijeran al final incluía el impuesto, me dieran boleta o factura, porque esa es la forma correcta en la que se debe hacer. Así que prefería comprar a este otro negocio en el cual no me iba a cobrar de más por hacer esto. ¿Cuánto es de más? Siempre es un 18%, le agregan ellos. Así que si en una empresa consulté por algo y me dijeron que está a 500 soles algo, pero si con factura tendrían que agregarme el IGB, yo tendría que pagar 90 soles de más por eso. Pero un negocio que sí entiende cómo funciona esto, me dice, sí, son 500 y te doy la factura. Así que yo prefiero el negocio en que voy a pagar solo 500 soles a otro que tengo que pagar 590 soles. La recomendación es de que consulten al profesional contable que se encargue de esto, se capacite correctamente al personal de ventas para que no cometan este error. Espero que esto les sirva. Muchas gracias por asistir hoy. Si desean otros temas que se traten en esta sección, por favor, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias. Así terminamos el programa Dialogando del día de hoy. Con una pequeña reflexión, por favor. Ancash, Huaraz especialmente, en esta Semana Santa, abres las puertas de nuestro querido Huaraz y el Callejón de Huaylas precisamente a los turistas que van a ver, participar de la Semana Santa. Reflexión, sí, a las empresas, los que venden los pasajes, a los hoteleros y en realidad a todos los que tienen que ver con brindar servicios. No encarezcan pues sus precios, ¿no? Pensemos en quienes nos visitan en esta fecha muy importante para todos los ancashinos. Desde Lima, Gladys Olortegui Mariño y desde Huaraz, Moisés Cadillo. Gracias por seguirnos a través de sus televisores y a quienes nos siguen a través de las redes, igualmente nuestra gratitud. Un fuerte abrazo. El sábado 8 de abril no tendremos Dialogando porque, como ya es costumbre y ya sabemos, Cable Andino, Canal 3, sigue todo el día, toda la trayectoria, todos los pasos de la Semana Santa. Un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana.